Bueno, y en Matinal Nuestra Casa continuamos con este ciclo de conversación con los candidatos y candidatas a gobernador regional en la región del Biobío. Hoy corresponde conversar con Fernando Peña, candidato por el Partido Republicano, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Camila, buenos días. Buenos días Luis. Saludos a todos los que nos están viendo hoy día por las pantallas de Canal 9 Regional. Candidato, en honor al tiempo, preguntarle por qué decide ser candidato a gobernador regional. ¿Se lo pidió el mismo Partido Republicano el cual va a representar? Fue una decisión mía personal, pero también que el partido me propuso el año pasado, y por noviembre, octubre, y la verdad es que yo me decidí primero porque veía una buena ocasión para poder ayudar a mi región, particularmente en esta zona en donde hemos sido víctimas de cosas que hace 10 años no se veían. Yo llegué, de hecho, a vivir a Concepción propiamente tal en el 2004 y la verdad es que era una comuna muy distinta a la ahora. Entonces yo creo que la sensación de muchos de quizás los quienes nos ven es que la región en general se ha ido deteriorando. No sé si hablar derechamente de un deterioro absoluto, pero sí, obviamente hay cosas que son llamativas y que tienen que ver justamente con el rol de la autoridad y con las decisiones que los políticos debiesen estar tomando hoy día. Yo creo que mi aporte al menos tiene que ver con agilizar, darle velocidad a algunas decisiones, sobre todo ejercer la autoridad que hoy día, particularmente en la agenda de delincuencia o de seguridad, creo yo, está al debe. Y eso obviamente con el ánimo de ayudar a mi país, a la gente de la región y así contribuir al bien común. ¿Y por qué por republicanos? ¿Por convicción, por conveniencia, por lo que ocurrió con la UDI y su candidatura convencional constituyente? Sí, hay algo de eso también. Yo milité 10 años en la UDI. Cuando a mí me bajaron para ser candidato a la convención, la verdad es que decidí renunciar al partido porque entendí que era muy difícil luchar contra estas lógicas familiares y contra los caudillos que hasta el día de hoy intentan apoderarse básicamente de toda la escena. Y la verdad es que siento que fue una buena decisión. Yo hoy día probablemente no estaría acá si hubiese seguido militando en la UDI, no sería candidato a gobernador regional. Y la verdad es que yo me siento muy recompensado y muy valorado, porque además veo ahí un ánimo genuino de oxigenar y de darle mayor frescura y darle oportunidad también a liderazgos jóvenes desde el Partido Republicano. Con respecto a materia de seguridad, sabemos que no es materia exclusiva de los gobernadores regionales, pero es una situación que preocupa sin duda. Tenemos la comuna de Coronel con el asesinato número 12 este año, con Lota suman 19 asesinatos ya este año 2024, 12 en Coronel, 7 en Lota. Desde su mirada, desde su visión, ¿qué pondría sobre la mesa para poder tomar decisiones desde el gobierno regional o presionar también a lo mejor a las autoridades nacionales? Mira, yo creo que hay cuestiones que son basales y que de hecho ya se están haciendo muchas hoy día en la actual administración, desde la compra de vehículos, equipamientos, carros policiales, ayudar también a los municipios en sus dotaciones de personal de seguridad municipal. Sin embargo, yo creo que el tema de la seguridad no se resuelve tampoco colocando un carabinero en todas las esquinas, porque eso además es una utopía, es imposible que ocurra. Y esto lo dije en un debate el otro día en una universidad local. Es importante entender los problemas de seguridad también desde los problemas sociales que hay hoy día en la región. Ha aumentado la pobreza, ha aumentado, creo yo, la marginalidad, el aumento de los campamentos es brutal en comunas como Lota, Curanilahue. Y si uno empieza a escarbar, se da cuenta de que, de hecho, los problemas, por ejemplo, de convivencia escolar ocurren justamente en esas comunas, en las comunas más vulnerables, en las comunas más pobres. Entonces, cuando instituciones tan relevantes como el sistema escolar no dan el ancho, no son capaces de contribuir a la movilidad social, estamos básicamente facilitándole el trabajo a los narcos para que recluten soldados, para que esos niños deserten de la escuela y se vayan convirtiendo de a poco en pequeños delincuentes y que después pasan a formar parte de estas estructuras delictivas. Entonces yo al menos desde mi mirada, desde el gobierno regional, creo que es importante entender el problema de la seguridad no solamente como un problema policial o de crónica policial, sino que hay que entenderlo también como un problema multidimensional en donde creo yo la educación juega un rol fundamental. Y esto lo hablo con propiedad. Ustedes saben que yo fui seremi de educación, me tocó recorrer muchos liceos vulnerables, donde además los problemas de convivencia eran pan de cada día. Y créanme que detrás de esto está, creo yo, el germen o la raíz de muchos de los problemas o de los conflictos que vivimos hoy día
y que después se van transformando en grandes problemas, particularmente en materia de seguridad. Sí, manteniéndonos en este mismo tema, la seguridad, particularmente en las provincias del Biobío y Arauco, candidato, que están todavía en estado de excepción constitucional. ¿Qué se hace en estos sectores para poder también potenciar y levantar, por ejemplo, la provincia de Arauco, que no solo tiene complicaciones en materia de seguridad, sino que también económicas, de turismo, de fomento? Sí, yo de hecho el fin de semana estuve en la comuna de Arauco y me impresionó, muchas personas, estuve en la feria, de hecho, de Arauco, y muchas personas, de hecho, de la feria me decían, me encontré con profesores, con gente profesional, vendiendo básicamente ahí, porque no tenían trabajo, no tenían la oportunidad de tener un empleo estable. Y de hecho para ellos la causa de esta delicada situación laboral era justamente la irrupción del terrorismo y lamentablemente las situaciones que todos conocemos que ocurren principalmente al sur de la provincia, entre Tirúa, Cañete, Contulmo, pero que también afecta a toda la provincia. Yo lo que en mi programa estoy planteando derechamente es una intervención militar aprobada y validada en el Congreso, o sea, aprobada vía ley, para desarticular a estas bandas, tal cual como se hizo en su momento con la FARC en Colombia, con Sendero Luminoso en Perú, porque de lo contrario esto se va a transformar prontamente en un problema de esa envergadura. Y lo digo con muchos datos, porque acá el gobierno nos dice es que han disminuido los robos de madera, han disminuido los ataques más violentos. Sin embargo, hay que recordar que en pleno estado de excepción asesinaron a 3 carabineros el 27 de abril de este año. Entonces, no hay que tapar el sol con un dedo. La peor solución, la peor fórmula en esto es tratar de bajarle el perfil a lo que ocurre hoy día en la provincia, porque es una situación que combina el narcotráfico, la ocupación ilegal de terrenos y la usurpación del rol del Estado finalmente. Porque allá hay bandas que están incluso vinculadas a carteles internacionales, eso se sabe, la policía ya tiene esos antecedentes. Y a eso súmele también, Camila, Luis, la irrupción del crimen organizado en la provincia de Arauco, o sea, en las zonas metropolitanas de Concepción y de Los Ángeles. Acá esto ya no es novedad y lamentablemente de a poco nos deja de sorprender. Encontramos cuerpos descuartizados cada 2 semanas, camino a Chome, en otros sectores, ¿cierto? A veces despoblados. Y pasa que no nos podemos acostumbrar a ese tipo de cosas. Entonces, la batalla contra el crimen organizado es una decisión que hay que tomar y que hay que tomarla rápido, porque de lo contrario esto después se nos va a escapar de las manos. ¿Y cómo se da la batalla a la corrupción a propósito de todas estas investigaciones que hay en los casos convenios de los gobiernos regionales, no solamente en el Biobío, sino que en varios otros de nuestro país, lo que ha sido uno de los principales cuestionamientos a la primera administración elegida democráticamente a la hora de, obviamente, ir a votar por un gobernador regional que prometía descentralizar, ocupar de buena manera los recursos, y tenemos toda esta situación, obviamente, que envuelve a la política y a la justicia. Desde su mirada como eventual gobernador regional, si es electo, ¿qué le gustaría erradicar? A ver, acá es importante hacer memoria y entender el contexto en el que se producen estos escándalos de corrupción. Acá lo que hubo fue el pago de favores políticos por parte de una autoridad a sectores, personas, colaboradores de su campaña o de su gestión, pensando quizás en la anterior campaña y pensando también quizás en su reelección. Yo creo que acá lo principal es elevar los estándares de control, pero sobre todo hacer un mejor uso de los recursos. Yo, por ejemplo, el otro día planteaba en la Universidad de Concepción, también en un debate, la importancia, por ejemplo, de hacerse cargo de los problemas de las expectativas de vida o de la longevidad. En Chile, de aquí al año 2050, vamos a cuadruplicar la cantidad de adultos mayores en nuestra región y en el país, de hecho. Entonces, la pregunta es cómo, por ejemplo, ocupamos recursos que, por ejemplo, en el marco del caso convenio se votaron o se mal usaron derechamente en financiar cuestiones tan necesarias hoy día como, por ejemplo, una central de ayuda para apoyar hoy día a los adultos mayores que muchos de ellos viven aislados, sin redes, sin amigos y que necesitan el apoyo también de los municipios, de las autoridades para poder finalmente enriquecer sus vidas, su rutina. Porque eso está también íntimamente vinculado al deterioro cognitivo y al cómo hoy día están llegando nuestros adultos mayores a su vejez. Eso afecta o mete presión también al sistema de salud pública, aumenta el gasto también del Estado en materia de salud y por lo tanto yo creo que acá lo principal es elevar los estándares, pero también elegir y ser muy selectivo en cómo usamos los recursos, porque mira, solamente la Fundación En Ti,
Camila Polisi, 370 millones de pesos. Eso es mucha plata. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el desempeño? ¿Cuál es la evaluación? Entonces, yo creo que elevando los estándares de control y siendo muy selectivos en cómo usamos los recursos para, sobre todo, financiar programas que vayan en directo beneficio de las personas, particularmente hoy día de nuestros adultos mayores, creo yo por ahí se puede elevar el estándar, pero también darle un uso alternativo mucho mejor. ¿Sí? Finalmente lo que la gente espera es que los recursos que pagamos todos con nuestros impuestos finalmente vayan en beneficio de las personas y no que se gasten en viáticos, en viajes al extranjero, en pagar favores a los amigos o en estar derechamente haciendo uso o actuando derechamente en materia de corrupción. Candidato, hace un rato habló justamente de materia de convivencia escolar. No es la única crisis que tenemos en materia educacional. Hay varios establecimientos en nuestra región que están con problemáticas muy grandes de infraestructura, que no han podido tener clases en bastante tiempo, como es el caso de un liceo en Isla Santa María, por ejemplo. Durante su administración como Seremi de Educación fue bastante criticado, incluso recibió críticas en un debate que usted ha sacado a colación en esta conversación en la Universidad de Concepción. Fue interpelado y amenazado incluso por un joven en este contexto. Preguntarle cuál es su propuesta concreta si llega a ser gobernador regional del Biobío en materia de educación. Sí, nuevamente tratando de hacer algo de contexto, el alumno que a mí me interpela y me amenaza en la Universidad de Concepción es un exalumno del Liceo Enrique Molina, al cual yo, siendo Seremi de Educación, junto con el director del liceo, expulsamos por agredir a un asistente de la educación o a una psicóloga, decisión de la cual no me arrepiento, y por lo tanto en ningún caso siento afectada mi reputación o el rol que ejercí como autoridad, porque creo yo parte de lo que las personas esperan hoy día de las autoridades es que ejerciten su autoridad. Quizás si yo no los hubiese expulsado, quizás hubiésemos escondido debajo de la alfombra, hubiésemos mirado al techo frente a una situación de esa gravedad, me hubiese ahorrado el mal rato. Sin embargo, creo yo que hoy día lo que las personas esperan de las instituciones y de quienes ejercen algún poder de toma de decisiones, que efectivamente tomen decisiones. Por lo tanto, yo en ningún caso siento la crítica o recojo el guante de una situación absolutamente violenta, disruptiva, y que felizmente se verá hoy día en un tribunal, porque yo presenté una querella por amenazas, toda vez que la amenaza fue bastante fuerte. Él me amenazó con llevarme al paredón y colgarme si es que había un nuevo estallido social, y por lo tanto creo yo manifestaciones de ese tipo en ningún caso son aceptables en democracia. Dicho eso, Camila, los problemas de educación y particularmente de infraestructura se han ido agudizando con el pasar de los años, principalmente porque el Ministerio de Educación y los sostenedores no han sido capaces de ir generando carteras de inversiones para financiar proyectos de infraestructura. Yo cuando llegué de Seremi, de hecho, me encontré que habían muchas escuelas que se habían destruido en el terremoto y que no habían sido reconstruidas. Durante mi gestión yo logré financiar al menos 4 proyectos, uno de hecho está hoy día en ejecución, que es el Liceo Héroes de la Concepción en Laja, un liceo gigante con más de 1000 alumnos, que gracias a la priorización de los recursos durante mi gestión pudimos generar el proceso de reconstrucción. Y hoy día, de hecho, las faenas quedaron abandonadas porque en la pandemia la empresa quebró, pero sin embargo hoy día el proyecto ya tiene esos recursos provistos. Entonces, volvemos a lo que hablábamos delante. Acá lo que las autoridades tienen que hacer es ser muy selectivas y estar atentas a dónde están las prioridades. Porque lamentablemente muchos recursos a veces incluso no se ejecutan o no se usan, y muchas cosas como estas que son muy sensibles, la reconstrucción de escuelas, la construcción de más hospitales, de más CEFAM o de alguna subcomisaría, a veces lleva años, incluso décadas, a veces durmiendo en desarrollo social o en otras instituciones y nunca se logran financiar. Por lo tanto, creo yo que parte también del rol del gobernador regional es acelerar, picanear al resto también de los poderes del Estado, particularmente al Ejecutivo, para así buscar financiamiento y sacar adelante obras que a veces llevan años esperando. ¿Para qué hablar de los conjuntos habitacionales? A veces personas 10, 15 años con un subsidio y nunca logran entregarle las llaves de sus viviendas. Entonces el Estado se está moviendo muy lento y necesitamos acelerar, necesitamos meterle velocidad. Yo cuando fui Seremi, Camila, un solo modo de ejemplo, logramos reconstruir una escuela que se quemó en Alto Biobío. Yo llevaba dos semanas, de hecho, de Seremi, y logramos parar una escuela de emergencia en un mes. Entonces se puede hacer. El tema es que acá necesitamos gente con mayor carácter, con un poquito más
a veces de audacia para poder generar, para acelerar el circuito de la toma de decisión. Porque el Estado se mueve lento, pero la forma de movilizarlo es justamente teniendo autoridades que sepan apretar las teclas y movilizarlo. Porque de lo contrario, las decisiones solas a veces pueden pasar, como te digo, décadas y las cosas no se van a hacer. A propósito de decisiones, usted tendrá que tomar la decisión este 26 y 27 de octubre para elegir al gobernador regional. Estamos hablando con Fernando Peña, al candidato precisamente al sillón del gobierno regional, y son ustedes mismos los que también nos hacen llegar sus preguntas. ¿Cuál es su proyecto de gobernanza? Por ejemplo, lo que está pasando en Chile, la seguridad, el fomento turístico y comercial de la región. Ahí está la pregunta ciudadana, candidato, con respecto a la seguridad, que es algo que se repite bastante, pero también el fomento turístico. Sí, y de hecho es una buena pregunta porque la gobernanza, de hecho, es un concepto distinto al del gobierno y se entiende, de hecho, como el conjunto de actores que acompaña a las autoridades en el proceso de decisión, de toma de decisión. Y esto es súper importante porque hoy día la pregunta que los políticos nos debiésemos estar haciendo es cómo nosotros incorporamos a las fuerzas vivas, a los sindicatos, a los gremios, a la academia, a las juntas de vecinos, a todos los actores que rodean al poder político para justamente enriquecer decisiones. En materia, por ejemplo, de fomento productivo, nosotros estamos planteando el apoyo, por ejemplo, a la construcción del Centro de Innovación de la Universidad de Concepción, que va a reemplazar al PACIT, pero también, por ejemplo, ayudar a pequeños emprendedores a través de fondos apoyados desde el GORE para así acelerar microemprendimientos, acelerar también el turismo patrimonial. En mi propuesta, por ejemplo, planteo una inyección importante en Lota y en San Rosendo para reponer y conservar la infraestructura patrimonial que hoy día se cae a pedazos, para también así generar un hito y una oportunidad de turismo patrimonial, que es un tipo de turismo que, por ejemplo, en Europa es muy rentable y por el cual se generan muchas visitas. Acá nuestro patrimonio se cae a pedazos y el Estado, lejos de invertir y de cuidarlo, se desentiende. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de cuidar nuestro patrimonio, pero desde ahí también generar oportunidades de turismo y de desarrollo, sobre todo para comunas como Lota, que son, creo yo, de las más deprimidas. Entonces, ahí donde hoy día vemos quizá un problema, yo veo oportunidades. Y ahí dentro de esas oportunidades, ¿cómo ve el desarrollo económico de la región? Ya nos habla en materia turística, que debe ser una materia a potenciar, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Usted potenciaría seguir siendo una región turística, una región de servicios, una región industrial? ¿Hacia dónde le gustaría llevar esta administración? Mira, Biobío hoy día sufre una severa crisis en materia de empleo y de productividad. Eso queda reflejado en el cierre de Huachipato, pero además porque ya en Biobío, por ejemplo, no hay nuevos proyectos de inversión. Lo dijo el ministro Nicolás Grau hace un par de semanas en Los Ángeles. Biobío, de hecho, es la región con menos proyectos y menos cartera de inversión en la región. Proyectos en el CIA que están hoy día estancados y que por lo tanto nos auguran un mal porvenir, porque no hay proyectos grandes. El último proyecto grande que se construyó acá en la región fue MAPA, hace más de 10 años. Y lejos de abrirse empresas, se van cerrando empresas todos los años. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos desde el poder político para atraer inversión? ¿Cómo hacemos desde el poder político para reencantar a quienes quieran crear riqueza en nuestras comunas? Principalmente ayudando a bajar la permisología, los permisos sectoriales. En eso yo, de hecho, estoy planteando en mi programa una oficina que esté en una de las divisiones, la de fomento industrial, para así generar acompañamiento y asesoría directa a quienes quieran adelantar o movilizar de manera mucho más rápida los permisos sectoriales para así generar empleo. Pero además, Luis, y esto es muy importante, necesitamos hoy día abrir la caja. Yo no tengo ningún complejo con que Biobío siga siendo una región pesquera, una región forestal, una región de servicios. Sin embargo, tenemos que ser capaces también de sacarle provecho a la formación de capital humano avanzado que hay acá en la región. Biobío es la segunda región con más instituciones de educación superior de Chile. Y la pregunta es, ¿cuántos de nuestros egresados tienen que emigrar a otras regiones para buscar trabajo? Eso es brutal. Acá muchas personas profesionales tienen que salir de Biobío para formar sus proyectos de vida. O muchas, de hecho, están toda la semana fuera y duermen solo acá los fines de semana. Y eso no puede ser. Tenemos que ser capaces de crear más proyectos, de atraer inversión, de facilitarle también la pega al sector privado,
fomentar la colaboración público-privada y derechamente apostar por crear más trabajo. Porque lo que ha ocurrido, de hecho, en la última década es que se ha destruido trabajo y necesitamos hacer lo contrario, tenemos que crear trabajo. Y para eso tenemos que también tomar decisiones valientes y decisiones que de alguna manera son a contrapelo. Porque acá lo que ha ocurrido en la última década también es que detrás de la permisología y detrás muchas veces de agendas medioambientales mal concebidas, se ha entorpecido y se ha obstaculizado derechamente la construcción o la facilitación de algunos proyectos. Entonces, tenemos que, sin descuidar el cuidado del medio ambiente, sin descuidar el cuidado de los ecosistemas, ser capaces de tomar, insisto, decisiones valientes para acelerar la creación de más riqueza y de proyectos de inversión. Bueno, estamos en los ciclos de conversación con los candidatos y candidatas a la gobernación regional del Biobío. Hoy conversamos con Fernando Peña, candidato por el Partido Republicano. Candidato, le agradecemos por esta visita matinal a nuestra casa y le ofrecemos las pantallas justamente de nuestro matinal para que se dirija por última vez en esta conversación a la ciudadanía. Mi nombre es Fernando Peña, candidato a gobernador regional del Partido Republicano. Quiero invitar a todos los habitantes del Biobío a jugársela por este proyecto para recuperar el orden, la seguridad, pero también para crear más empleo, más riqueza, para despercudirnos y sacarnos este lastre que arrastramos desde hace años de una región estancada, de una región empobrecida y que necesita volver a crecer y necesita sobre todo volver a ser protagonista en la escena nacional. Nuestra región siempre fue una región contrapeso de Santiago. Sin embargo, hoy día ni me atrevería a decir que somos ni la segunda ni la tercera región en la escena nacional. Necesitamos recuperar ese protagonismo y para eso necesitamos también autoridades y liderazgos audaces, gente nueva, gente que venga a aportar también ideas frescas para así impulsar la innovación, el emprendimiento y sobre todo la generación de más trabajo, que es lo que más hoy día necesita nuestra región. Gracias, candidato. Seguimos avanzando nosotros en Matinal Nuestra Casa, 9 de la mañana con 28 minutos. Sin duda que la